Bien, amada iglesia, vamos entonces a disponernos para la exposición y la audición de su palabra. Gracias al Señor que nos hemos encomendado a Él. Y quisiera, hermanos, que pudieran acompañarme a Hebreos 3:12. No es el pasaje sobre el cual vamos a estar hoy compartiendo, pero nos provee un marco introductorio. Hebreos 3:12. Gracias. Hebreos capítulo 3, verso 12. En donde leemos así: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Podríamos decir, hermanos, que el sermón de esta mañana es un sermón de advertencia, primero para mí, luego para todos ustedes como iglesia del Señor. Debido a que la incredulidad no es solamente un mal que afecte a los incrédulos, pero tristemente la incredulidad está arraigada en el corazón y por causa de nuestro pecado remanente todavía somos presa de la incredulidad. Cuando el escritor de los Hebreos escribió este pasaje que acabamos de leer, no le está hablando a impíos, a no creyentes, le está hablando a la iglesia y advierte a la iglesia sobre la incredulidad. Y amados, creo que estamos en tiempos difíciles, no me atrevería a decir que únicos en la historia, pero sí difíciles, los tiempos que nos han tocado vivir. Y vemos cómo cada vez más el pueblo del Señor toma decisiones que no parecen ser provenientes de una fe sólida. En nuestra misma iglesia podemos también constatarlo. ¿Qué está pasando con la cristiandad de hoy? ¿Qué está pasando con nosotros, con el pueblo del Señor? Nuestras decisiones están hablando mucho de cuán afectada está siendo la iglesia por esa, podríamos llamarla, pandemia de la incredulidad, aún entre el pueblo de Dios. Así que, hermanos, habiendo hecho esa claridad y habiendo advertido que este es un sermón de advertencia, vamos a ubicarnos en Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Vamos a leer los versos 10, 11 y 12. Proverbios 18, 10, 11 y 12. Creo que hoy no vamos a poder usar el micrófono, está molestando mucho. ¿Me escuchan bien, cierto? Bueno. Proverbios 18, 10 al 12. Dice así, voy a leer a favor de ustedes. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Uno de los episodios tal vez más trágicos de nuestra historia nacional fue el 2 de mayo de 2002, la tragedia de Bojayá. Creo que muchos de nosotros estamos contextualizados con lo que pasó allí. Y digo que probablemente es una de las tragedias más impactantes de nuestra historia nacional por la masacre que ocurrió allí. Quienes recuerdan esos hechos sabrán que todo se trató de un conflicto entre guerrilleros y paramilitares que estaban cruzando fuego
Pero recordarán que en la mitad de ese fuego cruzado había una capilla. En esa capilla se refugiaron más o menos 200 personas. Y los testigos oculares que estuvieron allí, varios de ellos cuentan las atrocidades que ese día se vieron en esa pequeña capilla de Bojayá. La guerrilla, a un lado, envió un cilindro en dirección a los paramilitares que se refugiaban detrás de esa capilla, un cilindro lleno de metralla, pero fallaron en su blanco, y el cilindro cayó en la capilla. Lo impactante del asunto es que los testigos afirman que la gran mayoría de personas que corrieron hacia la capilla, corrieron con una idea en mente: esta es la casa de Dios. Aquí no nos va a pasar nada. Y pasó todo. De las 200 personas, tal vez, si no estoy mal, 100 murieron, y de esas 100, la mitad eran niños. Una tragedia espantosa. Y la traigo a colación por esa idea que estaba en aquellos que corrieron a refugiarse en esa capilla. Esta es la casa de Dios. Y no obstante, vivieron esa horrible tragedia. Pero ilustra de manera cruel los peligros de un mal concepto acerca de Dios. Ilustran los peligros de correr a una torre que no es Dios, a un refugio que no es Dios. En esta mañana este sermón se ha titulado Jehová, torre fuerte, porque el verso 10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. Y quiero que miremos juntos algunas cosas importantes para que no nos sucedan casos como los de Bojayá en términos espirituales. Que nos estemos refugiando en torres que creemos que son fuertes, fortines para nuestra vida, y no lo son. Porque torre fuerte solamente es el nombre de Jehová. La palabra torre se usa muchas veces en la Biblia en sentido metafórico para describir un fortín de confianza, de seguridad, un fortín de salvación. Y digo metafóricamente porque en varias ocasiones las torres en la Escritura simbolizan aquello a lo cual el hombre acude para salvarse de un gran peligro, para protegerse, para encontrar allí un lugar de confianza y de seguridad. Y si ustedes notan, con estas palabras, casi que estoy yendo en la misma dirección del último sermón sobre la confianza, debido a, como les decía en la introducción, que la iglesia de hoy creo que está en una crisis de falta de confianza en el Señor. Con tantos seguros a nuestra disposición, ya nuestro Dios ha dejado de ser torre fuerte y segura, aún para su pueblo. No podemos, hermanos, no podemos permitirnos tal cosa. La primera torre que se menciona en la Biblia, ¿recuerdan cuál es? Muy bien, la Torre de Babel. Y esta torre, aunque fue una torre física, no obstante deja lecciones espirituales tremendas a lo largo de la historia, de que los hombres siempre intentan construir sus propias torres y también siempre fracasan y quedan decepcionados. Quiero que miremos allí en Génesis 11 una mención importante acerca de esta torre.
Génesis capítulo 11, versículo 4. Palabras para recordar. Dice el versículo 4, y dijeron: varones, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Notamos entonces cómo en la primera mención de una torre en la Biblia, los hombres revelan el propósito de por qué construir una torre: hacernos un nombre, pero también seguridad. Miren que al final dice: por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La torre, entonces, en la Biblia, metafóricamente hablando, también comunica la idea de ese lugar que los hombres construyen, de ese lugar que los hombres buscan para hallar solaz, para hallar seguridad, para hallar descanso. Y así la primera torre nos comunica esa idea. Volvamos a Proverbios, al Proverbio 18, en donde vemos esa preciosa y potente declaración. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Ahora, noten, hermanos, que en el versículo 10, ¿qué es la torre fuerte? El nombre de Jehová. Seguramente la expresión nombre de Jehová nos es común, lo usamos como cristianos, lo usamos en nuestros cultos de adoración, lo usamos en nuestros cultos familiares, lo usamos en nuestra adoración individual, pero me gustaría en esta mañana, de manera muy breve, tratar de concretar mucho mejor por qué es tan importante la expresión el nombre de Jehová. Porque seguramente cuando usted piensa en el nombre de Jehová, está pensando simplemente en un nombre que se le asignó a esa persona, pero eso no es lo que comunica la idea el nombre de Jehová. La expresión nombre de Jehová va más allá de un rótulo para distinguir a esa persona de otras. Cuando decimos el nombre de Jehová, queremos decir algo mucho más grande que simplemente llamarnos unos a otros por nuestro nombre. Por lo cual quiero que miremos algunos pasajes, hermanos, que nos van a ayudar a concretar mejor qué significa la expresión el nombre de Jehová. Primero que todo, quiero que vayamos a Eclesiastés capítulo 6 y vamos a encontrar allí un pasaje que nos va dando una idea de cómo las Escrituras usan la palabra nombre y la importancia que en el contexto bíblico tiene la expresión nombre de, en este caso de Jehová. Mirando Eclesiastés 6:10, leemos así: respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre. Noten, esa expresión es importante. Respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre. Solamente con esa expresión entendemos algo de cómo las Escrituras usan la expresión nombre. Esa expresión nos dice que en las Escrituras solo tiene nombre lo que existe. Lo que no tiene nombre no existe. Es por eso que la palabra nombre en las Escrituras se usa para describir lo que tiene una existencia real. Y vamos, por favor, calculando la expresión nombre de Jehová a la luz de estas características. Como lo describe el escritor de Eclesiastés, solo lo que existe tiene nombre. Entonces, la expresión nombre en las Escrituras comunica la idea de algo que tiene existencia real, no algo que es imaginario, algo real. También acompáñenme, por favor, a Job. Miremos Job capítulo 30. Versículo 8. Job 38. Y vamos a ver otra idea que está comunicada en la noción de nombre en las Escrituras.
Job 38. En donde leemos así: hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Otra indicación de nombre en las Escrituras es que esta expresión es importante porque revela dignidad. Es decir, alguien que tiene nombre, ¿tiene qué? Dignidad. Alguien que no tiene nombre, carece de dignidad y es más bajo, como dice Job, que la tierra. Así que ya tenemos dos ideas que se nos van comunicando con la expresión nombre de: existencia real y dignidad. Piensen, por ejemplo, en esto. A veces cuando en nuestras pantallas, en nuestros televisores, sale la propaganda del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que salen niños. Cada uno de ellos sale con nombre, ¿verdad? Todos tienen un nombre. Pero ¿qué pensarían ustedes si de pronto sale un niño y en la franja apareciera niño sin nombre? Eso sería impactante para nosotros. Impactante. ¿Qué pensaríamos de ese niño? De la misma manera, en las Escrituras, el nombre comunica dignidad. El hombre sin nombre es vil y es más bajo que la tierra. Entonces, dignidad también está comunicado ahí. Pero tal vez el aspecto más importante de la expresión nombre la podamos ver en pasajes como Éxodo, capítulo 23, vamos a ir allí. Éxodo, capítulo 23. Vamos a ir al verso 20 y verso 21. Leo a favor de ustedes. Éxodo 23, 20 y 21. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Así que aquí Dios está diciendo: voy a enviar a mi ángel, el ángel de Jehová, que recordemos es una cristofanía. Versículo 21. Hay una advertencia para el pueblo de Israel que estará siendo guiado por el ángel de Jehová. Guárdate delante de este ángel de Jehová y oye su voz, no les seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Por qué? Porque mi nombre está en él. Entonces la idea aquí es muy importante, porque otra idea comunicada con la expresión nombre de en las Escrituras es que decir el nombre es invocar la misma presencia que está señalada por el nombre. Así que si Dios dice: en mi ángel está mi nombre, entonces aquel ángel es la misma presencia de Dios. Así que nombre revela también la persona misma que está siendo designada por ese nombre. Miremos otro ejemplo. Vamos a Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Palabras de Jesús allí en Mateo 24, verso 5. Leamos. Dice así: ¿por qué vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo? Y a muchos se engañarán. Noten la relación mi nombre y afirmar yo soy. Es decir, venir en el nombre de Cristo es decir: yo soy Cristo, represento plenamente a Cristo. Entonces, ¿notan ustedes la importancia de lo que está comunicado con la expresión nombre de? De hecho, cuando nosotros decimos que nos congregamos en nombre del Señor, estamos diciendo que la presencia de Cristo es real
digna y que es notable y presente en la vida de ¿quién? En la vida nuestra. De ahí, hermanos, la importancia de discernir cuando nos congregamos como iglesia. Porque ha de hacerse en el nombre de Cristo. Es decir, somos la manifestación viva y experiencial de la gloria y el poder y la sabiduría de Cristo toda vez que nos congregamos. Así que decir el nombre de Jehová en el nombre de Cristo no es cosa menor. Y recuerden, torre fuerte es el nombre de Jehová. Y quiero que miremos un pasaje más en 2 de Crónicas. Este me encanta particularmente por la claridad de la revelación que hay allí contenida en cuanto al nombre del Señor. Vamos a ir a 2 de Crónicas capítulo 7, en el contexto de la construcción del templo llevada a cabo por Salomón. 2 de Crónicas capítulo 7, y podemos leer desde los versos 14 al 16. Vamos a leer atentamente. 2 de Crónicas 7, 14 al 16. Dice así: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración. ¿En dónde? En este lugar. Hay un lugar y hay un nombre en ese lugar. Ahora el 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y noten aquí la explicación de la implicación de que su nombre esté en esa casa. Y mis ojos, ¿y mi qué? Y mi corazón estarán ahí para siempre. Es decir, donde está el nombre de Dios, ¿qué está ahí de Dios? Sus ojos, sus oídos y su corazón. En este momento preciso de congregación, aquí están los ojos del Señor, sus oídos y su corazón, lo cual debería despertar terror, admiración, gratitud cuando nos congregamos. Pero bueno, todo esto es para mirar la importancia allí en Proverbios 18 de la expresión torre fuerte es el nombre de Jehová. Vamos allí entonces. Lo que está implicado entonces en Proverbios 18, verso 10, en la expresión torre fuerte es el nombre de Jehová, es que solo en el corazón de Dios, solo ante sus ojos y ante sus oídos, el justo que haya una torre fuerte. Otra vez. La idea entonces, después de mirar estas implicaciones, es que solo en el corazón de Dios, solo delante de sus ojos, solo ante sus oídos, el justo puede hallar una torre fuerte. Porque torre fuerte es el nombre del Señor. Precisamente esos aspectos fueron los que buscaron los constructores de la Torre de Babel. Buscaron una existencia real, hacerse ver como un pueblo, buscaron una dignidad personal y buscaron también fortaleza, seguridad, confianza. Pero a la vez, eso también es lo que el justo puede hallar cuando hace del corazón de Dios el único lugar seguro de confianza y de salvación. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Y así entonces, de esta línea podemos concluir que donde está la presencia de Dios, allí hay un fortín de poder inagotable para el que corre allí. Ahora,
¿quién puede correr a esta torre? Leamos la siguiente línea. A él correrá el justo. Y esto es supremamente importante porque en el contexto de Proverbios, probablemente eso de a él correrá el justo sea una invitación al pueblo a acudir a donde Dios había dicho que iba a estar su nombre. ¿Dónde? En el templo. Probablemente la idea que está allí implícita es buscar a Dios en el único lugar en donde Él puso su nombre, como vimos en 2 de Crónicas, en el templo que el mismo Salomón, que escribió estos proverbios, construyó. De manera entonces que la invitación aquí, a él correrá el justo, es una invitación a acudir al lugar en donde Dios colocó su nombre, el templo. Eso lo vimos allí en 2 de Crónicas 7:14 al 16. Ahora, recuerden, del templo, ¿quiénes estaban excluidos? Los inmundos. Y todo esto es tipológico del templo futuro que hoy nosotros vivimos. A una torre así en donde está el nombre del Señor solamente pueden acudir los justos. Los inmundos estaban excluidos de contar con tal privilegio, con tal torre. Y si lo vemos a la luz de lo que vivimos hoy día y de qué es el templo hoy día, podemos también decir que donde está el nombre del Señor hay un fortín inagotable de poder solo para el creyente, solo para el justo. Si tú alguna vez has pensado que no hay ninguna diferencia entre el injusto y tu vida, esta es una de las razones por las cuales tú y yo deberíamos estar agradecidos de ser contados entre los escogidos. Porque en nuestro día a día siempre tendremos un fortín de poder inagotable que es el nombre de Jehová. Ahí donde el Señor ha colocado su nombre. Y en un sentido corporativo, ¿en dónde está el nombre de Dios? En su iglesia. En el sentido de templo corporativo. Pero en el sentido de templo como cuerpo, también cada creyente es templo del nombre del Señor. Ahora, no quiero, hermanos, desconectarme mucho de lo que es nuestra realidad. Si todo esto es verdad, ¿por qué seguimos tomando las decisiones que tomamos? ¿Por qué seguimos viendo depresiones severas entre el pueblo de Dios? ¿Por qué todavía vemos creyentes claudicar y volver atrás? En algún punto nos hemos desconectado de estas grandes verdades. En algún punto parece que los tantos seguros que ahora nos rodean en este tiempo, seguro contra accidentes, seguro para nuestras mascotas, seguros para el carro, seguro para la moto, seguro para la cicla, seguro para todo, seguro por si de pronto se resbala en la calle, seguro para todo. Y todos queremos sacar seguros y seguros porque nos sentimos inseguros, como si no tuviésemos una torre fuerte. Ahora no estoy diciendo que es malo tener unos seguros, hermanos, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que probablemente nuestra confianza en el Señor se está minando poco a poco. Como cuando una roca se erosiona por pequeñas cantidades de agua. Poco a poco es un proceso lento. Y cuando viene algo fuerte, entonces nos damos cuenta que nuestros huesos están erosionados y nos quebramos. Hermanos, estamos leyendo grandes verdades de la fe. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Pero ¿por qué esas verdades
no son compatibles y coherentes con las decisiones que estamos tomando. No son coherentes con las palabras que estamos hablando. No son coherentes con nuestro día a día. ¿Cómo sería creer cada minuto de nuestra vida que Él es torre fuerte del justo? ¿Cómo serían nuestras vidas si creyéramos esto minuto a minuto? Se acabaría la consejería. Porque cada quien viviría aconsejado por la torre fuerte que es el Señor. Alguna vez alguien me decía que el cristiano realmente podría vivir con un solo versículo de la Biblia si lo creyera con todo su corazón. Pero el Señor sabe qué somos. Y por eso nos dejó 66 libros en donde en todos ellos repite lo mismo. Yo soy tu Dios, confía en mí. Pero si creyéramos absolutamente y de todo corazón que torre fuerte es el nombre de Jehová, con ese solo versículo tendríamos para vivir toda la vida. Pero ¿qué pasa con nosotros? Necesitamos 66 libros, muy copiosos muchos de ellos, y todavía no confiamos en el Señor. Así que el justo puede correr a Él, porque el justo, y solo el justo, ha sido convocado a ser parte del templo de Dios, en donde está el nombre de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento los inmundos estaban excluidos, y por eso los creyentes no tienen tal privilegio. Y ahí es donde me preocupa que muchas de nuestras decisiones y nuestra fe en Dios parece ser tan parecida a la de un impío. Es injusto, hermanos, siendo que ellos no tienen la torre fuerte a la cual correr y nosotros sí. Ahora, quiero que me acompañen a Juan capítulo 1. Me he visto en la obligación de ir a varios pasajes. No es algo que me guste hacer, pero es importante contextualizar estos pasajes del Antiguo Testamento. Juan capítulo 1. Versículo 18, dice así: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que quiere decir que si queremos conocer a Dios, lo conocemos a través de ¿quién? Del Hijo. Y eso ha pasado en nuestra experiencia como creyentes. Pero quiero que miren junto con esta expresión, ¿qué implica que el Hijo revele a Dios? Vamos más adelante en Juan, al capítulo 17, por favor. Capítulo 17. El versículo 6 del capítulo 17 de Juan dice así: He manifestado ¿tu qué? Tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Lo que implica que el hecho de que Cristo revele a Dios es que Él, ¿qué manifiesta? El nombre de Dios. Es decir, que el nombre de Dios está ¿en quién? En Cristo, y por eso lo puede manifestar. Es decir, solo a través de Él se puede conocer a Dios mismo. ¿Notan la relación nombre-persona? Nombre-ser. Entonces, nombre no es solamente una designación que distingue a una persona de otra, sino nombre aquí es la misma presencia de Dios referida a Jehová. Y Cristo nos ha dado a conocer a Dios mismo. No simplemente un nombre, sino a Dios mismo. Así que cuando hablamos del Dios santo, el Dios glorioso, el poderoso, el justo,
el clemente, Dios de gracia, Dios de amor. Estamos hablando del nombre de Jehová, porque el nombre revela a todo Dios, todo lo que es Dios, todas sus virtudes, todas sus perfecciones están englobadas en la expresión su nombre. Torre fuerte es el nombre del Señor. Pues por supuesto, si Dios es todo eso, es una torre fuerte. En Él está todo lo que tú y yo necesitamos. En verdad lo está. Pero en algún punto nos hemos desconectado de estas grandes verdades de la vida cristiana. Y cuando ocurre esa desconexión, nuestras vidas también sufren por alejarnos de Él. Ahora bien, los que estamos unidos a Cristo, ya que Cristo manifiesta el nombre de Dios, los que estamos unidos a Él, ¿qué tenemos en nosotros? Su nombre también. Si en Cristo está el nombre de Dios, y si nosotros estamos unidos a Él, ¿qué tenemos en nosotros? Su nombre. Ahora la torre es más cercana e íntima. Miremos por favor Hebreos 2, Hebreos capítulo 2. Versículo 12. Hebreos 2:12 dice así. Y estas palabras son palabras de Cristo Jesús. Se le adjudican a Cristo. Verso 12 diciendo: anunciaré a mis hermanos que tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Un hermoso pasaje que deberíamos en otro momento estudiar, en donde el Señor revela la importancia del culto público y lo que ocurre. Cada vez que ocurre lo que está pasando hoy, Cristo anuncia su nombre a sus hermanos, a nosotros, y en medio de la congregación hace posible que podamos adorar a Dios. Bien, la presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que está implicado entonces cuando afirmamos que tenemos el nombre del Señor. El Señor mismo se mueve poderosamente entre nosotros. Y ocurre de manera muy especial cuando nos reunimos en culto público de adoración. Así que en conclusión, y volviendo a Proverbios 18, en conclusión de este punto, la torre del justo no es una torre que proteja a medias, ya que si es una torre que protege a medias, ¿qué queda en entredicho? El nombre mismo. ¿Me hago entender? Es decir, todas las cualidades de la torre son las mismas cualidades ¿de quién? De Dios, porque su nombre es torre fuerte. Así que todo lo que aprendemos de Dios, todas sus virtudes, todas sus perfecciones, son torre fuerte para el justo. Cuando nos congregamos, cuando adoramos en familia, cuando adoramos individualmente, en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, el nombre de Dios es torre fuerte de su pueblo, del justo. Bien, versículo 10 de Proverbios 18. Ahora, ¿qué ocurre a quien acude a la torre verdadera? Según el verso 10. Será levantado. Me encanta esta expresión. Será levantado. Porque implica que cómo llegó ese tal justo a esa torre. Derribado. El Señor no espera que nos refugiemos en Él fuertes. Hay una razón por la cual Él es nuestro refugio y es nuestra fragilidad. Ahora, ¿por qué me gusta la expresión será levantado? Porque cuando uno la analiza en su idioma original, que significa, ser levantado significa ser puesto fuera del alcance de. Eso es lo que significa ser levantado aquí. Ser puesto fuera del alcance de. La implicación es que el justo que se refugia en esta torre fuerte
viene alcanzado por algo. Y lo que ocurre en esa torre es que Dios lo coloca fuera del alcance de aquello que está alcanzando y ahogando la vida del justo. Y de hecho las torres hacen eso. Las torres son construcciones verticales para que el hombre que entra a ellas sea puesto arriba y tenga una mejor visión de todo. Será levantado. Ahora, me gusta la palabra levantado, les decía, por la expresión correrá. A él correrá. ¿Por qué? Porque correr, si lo leemos así superficialmente, pues da la idea de alguien que está afanado en ir al Señor, y lo cual es cierto. Pero interesantemente la palabra correr, y no pude, hermanos, o no he podido hasta el momento entender por qué Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina la tradujeron como correr. No he podido, he hecho un seguimiento, pero no he podido detectar la razón. Porque el hebreo original significa despedazar, hacer pedazos, cortar en trozos. Pero creo, sin temor a equivocarme, creo que la idea de a él correrá el justo es que el justo acude a Dios despedazado, hecho trizas. Y una vez en la torre, el justo es restaurado, es levantado. Y a mí me dice mucho esto, porque entonces no hay razón para que el justo viva por mucho tiempo despedazado. Por nada. No hay razón si el justo tiene una torre fuerte, a la cual acude en pedazos, en fracciones, y en donde es levantado, es decir, en donde es puesto fuera el alcance de aquella espada que le ha hecho pedazos. Es una imagen de guerra. Hermanos, todos, tarde o temprano, tenemos que ver esa espada llegando a nuestra vida, cortando poco a poco. Y como no vengamos a la única torre en donde vamos a poder ser levantados, aquella espada hambrienta va a seguir despedazando. Pueden ser muchas cosas. No sé, en el caso tuyo, ¿qué es? Sé lo mío. Tú debes saber lo tuyo. Pero una cosa debemos saber todos. Solo en el nombre del Señor, solo en sus virtudes, solo en sus perfecciones, el Señor nos va a colocar a salvo, fuera del alcance de esa espada, para que siga despedazando. ¿Por qué estas verdades tan profundas de la fe están tan desconectadas de nuestra vida diaria? Yo les decía a ustedes hace 15 o 20 días, no recuerdo, casos pequeños. ¿Qué hacemos cuando nos da un dolor de cabeza? Casos pequeños. Comencemos por lo más pequeño. El dios acetaminofén, el dios ibuprofeno. ¿Por qué no habituarnos aún en un dolor de cabeza a decir: torre fuerte es tu nombre, Señor? Mi dolor de cabeza está en tu soberano propósito, Señor. Ayúdame a entender, Señor. Me dejas usar una pasta, pero como no estamos habituados a tal confianza, entonces creemos que Dios es Dios de ciertos asuntos, pero de otros, yo soy Dios. Tan deshabituados estamos a confiar en nuestra torre fuerte. A él correrá el justo y levantado será. Para culminar, así como torre fuerte es el nombre del Señor, torre imaginaria es el mundo también. Miremos el verso 11. Dice así: las riquezas del rico son su ciudad fortificada,
y como un muro alto, ¿en dónde? Es interesante, porque el verso 11, lo cual no es muy común en Proverbios, hace parte del contexto. Estamos acostumbrados en Proverbios a leer un versículo y el otro versículo habla de algo totalmente diferente, porque son sentencias breves. Pero parece que los versos 10 al 12 son una sola idea. Y en el verso 11 entonces se habla de una ciudad fortificada, ¿verdad? En contraste ¿con qué? Con la torre del verso 10. Contrasten la ciudad fortificada del verso 11 con la torre fuerte del verso 10. ¿Qué es la ciudad fortificada? En el verso 11, las riquezas. Pero las riquezas aquí, la expresión riquezas funciona como una sinécdoque. ¿Qué quiere decir eso? Una figura literaria que menciona la parte por el todo. Es decir, riquezas realmente significa mundo. ¿Me hago entender? Porque siempre el hombre hallará en el mundo su torre en donde se sentirá más seguro. Llámese riquezas, plata, llámese un salario, llámese una tarjeta de crédito, llámese una preparación en la academia, un título universitario, llámese esposo, esposa, hijos, en fin. Este mundo tiene multitud de dioses para escoger y en los cuales confiar. Y por eso aquí se compara, las riquezas de ricos son su ciudad fortificada. Noten entonces el contraste entre ciudad fortificada y torre. Y notamos dos cosas del verso 11. Lo primero es que la torre que ofrece este mundo siempre es algo material. Y por ello tenemos que estar evaluándonos constantemente cuando viene ese momento de ser despedazados. ¿En qué o quién pensamos primero? Pero siempre es algo en este mundo, representado aquí por la expresión riquezas. Siempre queremos acudir a algo o a alguien que nos van a dar un solaz rápido, una satisfacción pronta. Por eso para el rico, su torre fuerte o su ciudad fortificada es la plata. Y claro, quien tiene plata, quien tiene dinero, quien tiene una posición, aparentemente no le preocupan muchas cosas porque tiene cómo solucionarlas. Pero también el que tiene un estudio, también el que tiene una tarjeta de crédito, también el que tiene un ser al cual le ha encomendado su vida en esta tierra. Pero miren la línea 2. Y como un muro alto, ¿pero en dónde? En su imaginación. Así que la torre fuerte del incrédulo, y puede estar allí el creyente, recuerden Hebreos, la torre fuerte del incrédulo, pero puede estar allí el creyente sufriendo incredulidad. Siempre, cuando no es Dios, es algo que está solamente ¿en dónde? En su imaginación. Nada ni nadie tiene existencia real como torre fuerte, como lo tiene el nombre de Jehová. Todo aquello en que usted y yo confiemos es fuerte, es muro, es fortificado, solamente ¿dónde? En mi imaginación. Uno tiene un problema y uno se imagina, ya sé qué voy a hacer. Y cuando no es Dios, eso que voy a hacer no es acudir a Dios, entonces y siempre es un plan que se queda ahí, no sale, no resulta, nunca, porque la Escritura dice aquí que esos muros fortificados, esa ciudad fortificada en la que los hombres confían, solamente se queda ¿en dónde? En el nivel de ilusión. Ilusión. Aquellos hermanos a veces que luchan con conseguir un trabajo, están en una constante batalla de, Señor, ¿qué hago? Pero cuando alguien les promete un trabajo y esa promesa empieza a abrigar en el corazón, es peligroso. ¿Por qué?
porque ya no hay clamor, porque ya hay una promesa, ¿cierto? ¿Y eso se queda en dónde? En la imaginación. Hermanos, no hay quien ayude al justo, sino solo el nombre de Jehová. Todo lo demás son torres imaginarias, ilusiones pasajeras. De hecho, la palabra imaginación aquí, en otros pasajes de la Escritura, maskit en hebreo, se ha traducido como piedra pintada o ídolo. Y eso es, todo lo que confiemos fuera de Dios es un mamarrachito pintado en una piedra. Eso es lo que significa la palabra maskit, que es trabajo de imaginación, un mamarrachito pintado. No es nada, no es nada. ¿En qué confías? ¿En tu sabiduría, en tu inteligencia? ¿En qué confiamos? ¿Nuestras cuentas de ahorro? ¿Nuestras tarjetas de crédito? ¿En qué está papito y mamita? ¿En qué está esposo y esposa? No pueden hacer nada el día en que la espada llegue a desintegrar nuestra vida. Solo torre fuerte es el nombre de Jehová. Y finalmente en el verso 12 encontramos el fin del hombre según sea su torre. Por ejemplo, dice el verso 12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón. Este es el hombre del verso 11. Es decir, que al principio, ¿qué hace? Se enaltece. Tengo algo de donde echar mano. ¿Sí? Ocurre mucho en los problemas matrimoniales. Todos debemos confesar, los que estamos casados, que si no lo hemos dicho, al menos lo hemos pensado. En un problema, ¿qué pensamos? No, me voy. Si algo, me voy. Si algo, nos separamos. Esa es la torre fuerte en la que confiamos. Ocurre mucho cuando vienen crisis a nuestra vida económica. ¿Cuántos dioses no vienen a nuestra vida cuando tenemos una crisis económica? ¿Cuántos dioses no vienen? Y llamamos y decimos y buscamos, está bien la diligencia, pero ¿qué tal la diligencia después de doblar rodillas? ¿Qué tal la diligencia después de decir, Señor, tú eres mi torre fuerte y en ti mi corazón despedazado haya confianza, Señor? Pon prosperidad en mi mano para que sea diligente en buscar en la dirección que tú quieres. Dame fuerzas para esperar cuánto tiempo me quieras ver así delante de ti. No estamos habituados a ello. Porque tenemos una expresión muy coloquial, ¿cierto? Las deudas no dan espera. Pero detrás de esa frase hay un total acabose espiritual. Las deudas no dan espera como para estar orando. Eso es lo que significa. Las deudas no esperan como para estar ayunando. Las deudas no esperan como para estar de rodillas. Hermanos, torre fuerte es el nombre del Señor. Y la segunda parte del versículo 12 dice, y antes de la honra es el abatimiento. ¿Quién es el abatido aquí? El del versículo ¿qué? 10, que corrió en pedazos a la torre fuerte y luego, ¿qué pasó? Antes de la honra es el abatimiento, es decir, que después del abatimiento, ¿qué viene? La honra. Hijo, levantado serás. Hijo, restaurado serás. Hijo, reintegrado serás en todos tus pedazos. Así que, amados hermanos, recapitulando, torre fuerte es el nombre del Señor, pero torre imaginaria es el mundo y todo lo que en él hay. Y el fin del hombre, según su torre, es o ser quebrantado o ser levantado. Hermanos, ¿qué está pasando con las decisiones del pueblo de Dios? ¿Qué está pasando con nosotros? Es normal estar abatidos y despedazados. Ya lo vimos en el verso 10. No se llega bien a la torre, se llega en pedazos. Pero no continúa uno en pedazos, es restaurado. Mientras estemos en pedazos y no en la torre fuerte, vamos a tomar decisiones vergonzosas en la vida, que dan pena y que no nos distinguen del impío.
También quiero animar a aquellos hermanos que llevan años esperando algo que el Señor no ha concedido todavía, pero están en la torre fuerte. Y no se han desintegrado porque permanecen en la torre fuerte. Hermanos, nosotros como los de Bojayá, estamos en medio de un fuego cruzado, pero hay de que estemos en una torre equivocada. Seremos despedazados. Pero si estamos en la torre adecuada, seremos levantados. Hermano, ¿cuál es tu ciudad fortificada? ¿Cuál es tu torre fuerte? ¿En qué estás depositando tu confianza hoy? Solo el nombre de Jehová es torre fuerte para el justo. Y recordemos a Cristo. Sobre todo recordemos a Cristo en esta enseñanza. ¿En quién está el nombre de Dios? En Cristo. Y si estamos en Él, su nombre es torre fuerte para nosotros. Gracias a Dios por Cristo. Porque si estamos unidos a Él y en Él está el nombre de Dios, entonces nuestra torre es cercana a nosotros, no lejana. Si alguien en esta mañana aún no ha depositado su fe en Cristo Jesús, sepa algo. Solo Cristo revela a Dios. Y no se puede conocer a Dios fuera de Cristo, porque en Él está el nombre de Dios. Así que, ¿qué estás buscando fuera de Cristo? Debes arrepentirte y creer. Porque tal vez hoy te sientes fuerte en esa torre fortificada que tienes. Esa torre fortificada que es un estudio, que te está yendo bien, estás prosperando económicamente, pero un día el vendaval de su venida acabará con todo eso y no servirán esos muros que solo estaban en tu imaginación. Un día el Señor demandará cada una de nuestras vidas, moriremos, y ese día todos los muritos imaginarios que teníamos serán revelados como mentirosos. Solo en la torre fuerte estamos seguros. Oremos. Señor del cielo, te damos gracias en esta mañana, en la cual nos encomendamos a ti, Señor, para adorarte y reconocer que somos frágiles y necesitamos de ti, torre fuerte. Gracias porque te has hecho tan íntimamente cercano a nosotros con Cristo, en quien está tu nombre. Señor, ayúdanos a confiar más en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.